Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo sobre las rupturas falsas, también conocidas como trampas del mercado. Algunas personas se refieren a ellas como bull traps y bear traps. Se suelen considerar trampas porque lo que hacen es engañar a los compradores o a los vendedores. Y esas trampas pueden existir de muchas maneras. Aquí te pongo un ejemplo de cómo lo podríamos ver. Imagina que el precio es la línea blanca. El cuadro amarillo te está mostrando lo que es el área de rango. Y acá recientemente tenemos una ruptura alcista. Lo que suele pasar es que los compradores ven a esta ruptura, generalmente se realiza con buenas velas, por lo tanto deciden ejecutar una compra asumiendo que la ruptura es válida. Y lo que termina pasando al final es, por ejemplo, esto: el mercado se devuelve con bastante fuerza y los compradores que estaban acá se quedan atrapados dentro de una trampa, y si no gestionan bien su operativa terminan perdiendo mucho dinero. Claro, si colocas tu stop loss aquí abajo, aunque el precio haya retrocedido y haya activado tu stop loss, era un riesgo que estabas asumiendo. Perder algunas operativas también forma parte del trading. No hay nadie que sea 100% rentable. Por lo tanto, a esta ruptura de aquí se le conoce como una trampa alcista o una ruptura falsa. Pero eso no solamente pasaría con los compradores. También podemos ver trampas bajistas. Por ejemplo, acá los vendedores van a ver esto como una ruptura, especialmente si esa ruptura se hace con velas de fuerza. Así que estos vendedores deciden entrar a la baja, ponerse en corto, esperando que sea una ruptura válida. Para sus sorpresas, en las próximas velas, el precio empieza a subir. Claro, si colocas tu stop loss aquí en la parte superior y llega a activarse, pues no pasa nada, porque en primer lugar es un riesgo que tú asumías al momento de abrir la operación. Pero de igual forma, por ejemplo, si tú ves que empieza a revertir el precio con velas muy fuertes, puedes cerrar tu operativa en cualquier punto para reducir la pérdida. En este caso, este ejemplo mostraría una trampa bajista. Algunas personas que hacen análisis institucional o hacen otro tipo de análisis que no es análisis técnico suelen decir que esta es una trampa de las ballenas, y lo que hacen aquí es engañar a todos los traders minoristas haciéndolos comprar para finalmente el precio terminar yéndose en dirección opuesta. Claro, lo que hacen aquí algunas veces es bajar, activar el stop loss y luego el precio continúa con un movimiento alcista mucho más grande. A esto también se le considera una trampa. En este caso yo lo vería como dos rupturas falsas, una ruptura falsa en la parte superior y una ruptura falsa en la parte inferior. Y es que hay algo que yo ya les he mencionado en clases anteriores. El mercado tiende a seguir haciendo lo que venía haciendo antes. Si el mercado se encuentra dentro de un rango, significa que el precio puede presentar varias rupturas falsas hasta que eventualmente en algún momento va a tener una ruptura válida. Y pasa lo mismo cuando vas dentro de una tendencia. Generalmente va una tendencia alcista y cada intento de reversión del precio falla, el precio sigue subiendo. Entonces el mercado tiende a seguir haciendo lo que venía haciendo antes. Ahora, lo que les decía es que algunos consideran que esas trampas están hechas para nosotros, para activar nuestros stop loss y hacernos perder dinero y tal. Sin embargo, no creo que sea de esta forma, porque los traders minoristas no tenemos demasiado dinero para que sea algo que le llame la atención a las grandes ballenas o a las instituciones. Entonces lo que hacen más bien las ballenas, en lugar de comerse a los traders pequeñitos, es comerse entre ellas. Por ejemplo, puede ser que algún fondo de inversiones está buscando entrar en compras y tienen algoritmos, bots que van leyendo el mercado y miran aquí momentum alcista, asumen que esa es una ruptura y tienen una operación al alza. El stop loss de estas firmas no va a estar acá abajo, usan un stop loss muy ancho, por ejemplo en este último mínimo. Así que esas firmas no salen de la operativa aunque el precio se vaya en su contra. Están esperando el próximo intento de reversión. Y en este punto, acá, pueden ver otra oportunidad de entrar en compra. Entonces recordemos, habían entrado en compra primero acá y después vuelven a entrar en una compra por acá abajo. Puede ser que se haya formado un doble suelo o cualquier otro movimiento. Estas velas que yo dibujo aquí son solamente de referencia, ¿no? Pero entonces el precio empieza a subir. Y mientras el precio va subiendo, esas firmas pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, primero recordemos, aquí tienen su primera operativa y aquí tienen su segunda operativa.
Y mientras el precio va subiendo, en algún punto pueden tomar beneficios. Por ejemplo, toman beneficios aquí a la mitad. Eso no creo que lo hagan ellos, pero es un ejemplo. Toman beneficios acá. Entonces lo que hacen es tomar beneficio de la segunda operación y cierran la primera operativa con pérdidas. Pero los beneficios de la segunda operación están cubriendo las pérdidas de la primera operativa. Sin embargo, lo más probable es que esas firmas dejen su compra, ya sea para salir cuando el precio llega a esta parte superior, y así tienen beneficios en la segunda operativa y en la primera operación las cierran en break-even, o si ven pues suficiente fuerza, suficiente momentum, dejan correr la operativa para un beneficio mucho mayor en ambas entradas. Eso para mí es mucho más razonable que decir que las ballenas están intentando comerse a los traders minoristas. Pero no importa cómo lo veas, las trampas están ahí y hay algunos consejos que pueden ayudarte para evitar caer en esas trampas. Pero eso no garantiza que sea 100% inevitable quedarte atrapado en alguna de las trampas del mercado. Lo mejor es siempre estar atento a los movimientos del precio para así poder gestionar tu operativa. Y bien, si tú ves que el precio se está revirtiendo, sales de la operación con menos pérdidas o con pocas ganancias. Y vamos a ver que existen dos formas de poder validar una ruptura. Por ejemplo, imaginemos que acá la ruptura es al alza. La primera forma es ver varias velas de fuerza a favor de la ruptura. Por ejemplo, por acá. No es necesario que sean velas alcistas de fuerza. Pueden ser velas alcistas débiles, pero lo importante es que sean velas continuas a favor de la ruptura. No que aparezca aquí una vela bajista, no, sino que sean velas continuas. 3, 4 velas ya es razonable. Aunque sea, por ejemplo, una vela así, igual sigue siendo razonable, es una vela alcista. Tuvimos ya una ruptura válida. ¿Por qué? Porque los vendedores en ningún momento lograron dominar. O visto de otra forma, los compradores no son débiles, son compradores fuertes y han logrado empujar el precio hacia arriba. Entonces ahí ya podemos confirmar una ruptura. Unas 3, 4 velas después de la ruptura. La segunda forma es esperar el retroceso tras la ruptura. Por ejemplo, imaginemos que acá tenemos esta ruptura con 2 velas y luego vamos a esperar a que el precio retroceda. Puede ser que llegue a la zona rota, puede ser que se quede un poco más arriba. Y después acá pues ya veríamos, por ejemplo, velas alcistas de fuerza. Los compradores nuevamente vuelven a dominar. Y acá pues ya tenemos la confirmación de una ruptura válida. Y ya sería razonable empezar a buscar compras. Entonces esas son las dos formas en las cuales nosotros podemos identificar una ruptura válida y así evitamos quedarnos atrapados dentro de trampas. Pero como he dicho antes, no es que sea 100% infalible. En algún caso, por ejemplo, puede ser que el precio termine haciendo aquí un doble techo y termine bajando. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de rupturas falsas y de rupturas válidas. Acá nos encontramos en el gráfico del Bitcoin y el dólar en una temporalidad de 1 hora. Muy bien, imaginemos que nos encontramos en esta área del gráfico y en ese punto nosotros podemos decir que acá tenemos un rango y que tuvimos una ruptura válida en esta vela de acá. Pero como puedes darte cuenta, no hay más velas alcistas, únicamente hay una. Y después de eso inmediatamente los vendedores vuelven a dominar. Entonces acá tenemos una ruptura falsa. Cuando el mercado se encuentra haciendo algo, sigue haciendo eso que estaba haciendo. Entonces si está dentro de un rango, la mayoría de rupturas van a ser falsas. Más adelante el precio vuelve a empujar con fuerza hacia abajo. Tenemos acá 3 velas bajistas de fuerza y la última vela logra romper el soporte. Para tener una venta válida, podríamos nosotros esperar el retroceso tras la ruptura o esperar varias velas bajistas. Bueno, en este caso no tenemos varias velas bajistas, sino que el precio tiene dificultades para bajar. Trata de subir aquí nuevamente, trata de bajar, no puede pasar de estos mínimos. Acá nuevamente vuelve a intentar subir, pero si le prestas atención a las velas alcistas de este momento, son velas alcistas bastante débiles, tienen mucha mecha. Luego los vendedores vuelven a tratar de empujar. Por ejemplo, algún trader puede pensar aquí en este momento que tenemos el retroceso tras la ruptura y es completamente válido entrar en una venta después de este retroceso. Pero el stop loss no lo podemos colocar en este nivel. ¿Por qué no podemos colocar el stop loss acá? Porque si prestas atención a lo que está pasando a la izquierda, después de esa estrella, aquí, ¿qué está pasando en estas velas? En estas velas de acá. Tenemos un micro rango. Todas esas velas están traslapadas unas con otras. Estamos en un área de micro rango. O bien, este gran doji de acá nos representa el área del rango.
Por lo tanto, si vamos a hacer una venta por acá, el stop loss idealmente debería de ir hasta acá arriba. De esa forma puedes soportar este retroceso y después acá tienes un doble techo, se confirma la fuerza bajista y dejas correr tu operación. Lo importante es gestionar bien tu operación, colocar bien tu stop loss, confiar en dónde lo has colocado y luego adaptarte a la acción del precio. Aunque tú hayas vendido en este punto, te hayas dado cuenta que el precio no tenía suficiente fuerza para seguir bajando y después el precio sube y tú decides salir de la operación porque dices, no, eso me parece un rompimiento falso, un doble suelo, me parece un rompimiento falso, salgo de la operativa con pocas pérdidas porque mi stop loss estaba hasta ahí arriba. O bien, por ejemplo, que te hayas arriesgado y hayas colocado tu stop loss aquí y se haya activado, pues no pasa nada, es el riesgo de tomar la operación. Luego el precio vuelve a subir, te crea aquí un doble techo, te da una nueva señal de venta, entonces volvemos a ingresar. Ya tenemos más información, tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Entonces lo que queremos es gestionar bien nuestra operación, leer bien la acción del precio, interpretarla bien y no enojarnos cuando algo salga mal, sino que simplemente adaptarnos a los nuevos cambios del mercado. Acá por ejemplo tenemos este micro rango que está dentro de este cuadro blanco. Podemos darnos cuenta que aquí hubo una ruptura con 2 velas de fuerza. Excelente, tenemos la ruptura. Si queremos confirmar esta ruptura, pues esperamos que hayan otras 3 velas, por ejemplo, más alcistas. O bien el retroceso tras la ruptura. Como podemos dar cuenta, aquí no hay una vela alcista, aquí tampoco, al contrario es una vela bajista. Estas forman una estrella de la tarde. El precio se devuelve dentro del rango. Por lo tanto, en ningún momento estamos viendo el retroceso tras la ruptura. Así que en este caso no entramos en una compra y podemos ver cómo el precio bajó a activar el stop loss. Si tú tuvieras tu stop loss por aquí abajo, el precio llegó a activarlo en esta vela. A pesar de eso, el precio no pudo seguir bajando. Por ejemplo, si tú quisieras operar aquí en una venta, nuevamente esperas la confirmación después de la ruptura, ya sea esperando un retroceso o bien esperando varias velas bajistas. ¿Y dónde están aquí las velas bajistas? En ningún momento hubieron 3, 4 velas bajistas debajo. Por lo tanto, todavía no se ha confirmado la ruptura. Y si tú estás esperando el retroceso tras la ruptura, ¿dónde está? No hay ningún retroceso tras la ruptura. Por lo tanto, asumimos que también se trata de una ruptura falsa. La mayoría de intentos de ruptura dentro de un rango van a fallar. Ahora que tenemos este máximo y este mínimo, tenemos que actualizar nuestro rango. Nuestro rango se ha vuelto más ancho. Por ejemplo, este sería nuestro nuevo rango. Y es normal que eso vaya pasando porque aquí el precio se encuentra en un área razonable, es decir, aquí los compradores y los vendedores están haciendo dinero trabajando dentro de este micro rango. Ahora acá tenemos insistencia del precio en subir y finalmente se logra romper el rango con una vela alcista. ¿Cuál es el problema con esta vela alcista? Que tenemos mecha en la parte superior. ¿Qué pasa con la siguiente vela? Nuevamente, una gran mecha en la parte superior. Si te das cuenta, este cierre de la vela no puede pasar la punta de la mecha. Y ahí tenemos problemas. A pesar de ser velas alcistas, están perdiendo fuerza. La siguiente vela, que es una vela con 2 mechas un poco grandes arriba y abajo. Y también podemos ver que no pudo pasar el máximo de la vela anterior. Por lo tanto, acá tenemos más problemas porque la ruptura está perdiendo fuerza. No hay velas alcistas que puedan romper estas puntas de las mechas, a pesar de que van haciendo máximos más altos. No pueden cerrar por encima. Eso quiere decir que cada vez que el precio sube, los compradores toman un poco de beneficios. El precio vuelve a subir, los compradores toman un poco de beneficios. Y los vendedores tratan de dominar. Entonces nos están mostrando esas mechas en la parte superior. Indicios de pérdida de fuerza alcista. Luego, pues claro está, se nos crea aquí un doji, incertidumbre, fuerza bajista. Ok, entonces los compradores se dan cuenta que lo más probable es que se trate de una ruptura falsa y los compradores empiezan a salir de sus operativas. Si por ejemplo entraron en compra aquí antes de esperar la validación de la ruptura, colocan sus stop loss acá abajo, pero como empiezan a ver velas bajistas de grande fuerza, lo que hacen es salir de su operación manual, reduciendo de esa forma sus pérdidas. También si nosotros estamos esperando el retroceso tras la ruptura, nos damos cuenta que nunca hubo un retroceso tras la ruptura, sino que simplemente el precio se dedica a bajar con bastante fuerza. Finalmente tenemos una nueva ruptura en la parte inferior, el precio rompe, no puede seguir bajando, retrocede, vuelve a romper y acá tenemos nuevamente pérdida de fuerza bajista. Esa pérdida de fuerza bajista, en lugar de conducir el precio nuevamente hacia el rango, lo que hace es hacer un micro rango aquí abajo y los vendedores de pronto tratan de dominar y los vendedores nuevamente tratan de dominar. Y también, ya sea en esta vela, en la vela anterior no lo creo tanto porque es una vela que tiene grandes mechas, pero ya aquí abajo de esta vela ya se puede confirmar el retroceso tras la ruptura.
ruptura, retroceso y se crea un doble techo y tenemos ahí la ruptura válida. Alguno puede operar aquí debajo de esta vela bajista, es un poco más arriesgado pero también sería válido. Para mí lo mejor es esperar la confirmación de la ruptura para así aumentar la probabilidad de éxito en mi operativa. Por acá tenemos un área de rango y marco esto como área de rango porque anteriormente aquí abajo se venían haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Entonces el rango empezó más o menos aquí porque tenemos máximos y mínimos al mismo nivel. Perfecto, entonces tenemos aquí el área de rango, tenemos una ruptura alcista, pero esa ruptura fue falsa. Ya saben, dos formas de comprobar la ruptura, varias velas alcistas después de la ruptura, 3 o 4 por lo menos, y aquí solamente tenemos 2 velas. Y casualidad que esas 2 velas no pueden pasar la punta de las mechas, no pueden pasar los máximos, entonces no tenemos fuerza alcista. Y de forma inmediata el precio empieza a devolverse. La segunda forma, esperamos el retroceso tras la ruptura. Y como puedes darte cuenta, aquí no hay ningún retroceso tras la ruptura. Por lo tanto, lo podemos clasificar como una ruptura falsa. El precio se devuelve con mucha fuerza, activa los stop loss que estaban en este punto. Por eso es que esta vela es muy grande, es una vela de rendición. Los compradores se rendían en ese momento. Y luego tenemos acá el retroceso tras la ruptura. Acá tenemos 2 velas bajistas, esas ya se pueden considerar una buena señal de venta. El stop loss lo podemos colocar, por ejemplo, hasta acá arriba, ya que si lo colocamos aquí sabemos que el precio puede hacer esto, doble techo. ¿Por qué razón puede hacer el precio eso? Porque de momento, por ejemplo, esta vela bajista todavía no ha logrado pasar estas puntas de mechas. Por lo tanto, sabemos que el precio puede aquí formar otro rango. No queremos que ese rango active nuestro stop loss. Así que sería válido colocarlo más arriba para tener un mayor margen. Después lo vas bajando este stop loss. Luego acá te das cuenta que hay un doble techo, fuerza bajista, perfecto. Entonces bajas tu stop loss de acá, lo pones por acá, por ejemplo. Ya tienes fuerza bajista. Y si no habías entrado en la operación antes, pues ahora podrías entrar en la operativa. Tienes acá bastante fuerza a la baja. Ya se confirmó la ruptura bajista y también se confirmó el retroceso tras la ruptura. Así que es válido entrar en una venta. Es mucho mejor esperar la confirmación. Aunque a veces esperar la confirmación te desanime un poco. Porque, por ejemplo, que esta vela de aquí hubiera tenido una segunda vela hacia abajo muy fuerte y después otra vela hacia abajo muy fuerte, entonces tu stop loss estaría hasta acá arriba. Tienes demasiado riesgo, pero ahora la ruptura es mucho más válida. Entonces tienes más riesgo, pero tienes más probabilidad de ganar la operación porque la ruptura ya está más que confirmada. Algo así como lo que pasa aquí. Y ahorita vamos a ver este ejemplo. Imaginemos que nos encontramos en este momento aquí y podemos identificar por acá más o menos un área de rango. Perfecto, tenemos la primera ruptura hacia abajo, tenemos una vela de fuerza que rompe, pero no vemos otras velas bajistas, solamente una. Y después tampoco tenemos el retroceso tras la ruptura, por lo tanto no se ha confirmado la ruptura, asumimos que es una ruptura falsa. El precio vuelve a empujar hacia arriba, nos rompe la resistencia y acá finalmente rompe hacia abajo de nuevo, con una vela bajista muy fuerte. Aquí puedes pensar tú que el precio está haciendo máximos cada vez más bajos y mínimos más bajos. Entonces está perfecto, el precio nos está mostrando fuerza bajista. Pero si quieres aumentar considerablemente tu probabilidad de éxito, espera 2 o 3 velas más hacia abajo. O bien espera el retroceso tras la ruptura. En este caso no hubieron más velas bajistas. Y acá hay algo muy interesante y muy importante que tienes que aprender a observar cuando estás viendo la acción del precio. Hubo un retroceso y después vemos que los vendedores intentan dominar. ¿Será que esta vela bajista es de fuerza, sí o no? No tanto, tenemos mucha mecha en la parte inferior. Pero no solamente esa información, no hay más velas bajistas, sino que inmediatamente después de esta vela bajista tenemos otra vela hacia arriba. Entonces los vendedores no están dominando. Luego tenemos otra vela bajista muy pequeñita, otra vela bajista pequeñita y luego una vela alcista. Los vendedores no están dominando. Y lo mismo piensan aquí los compradores, que ellos están intentando dominar, pero mira, mucha mecha en la parte superior. No pueden dominar. Entonces, si no pueden dominar ni los compradores ni los vendedores, terminan formando un rango en este punto. Así que tenemos que estar atentos a esta información. Por ejemplo, acá el precio crea un doble suelo, pero no puede seguir subiendo en ese momento. Alguno podría pensar, entonces aquí entro a la baja porque es el retroceso tras la ruptura. Claro, pero es importante que observes el contexto. Si tienes aquí un doble suelo, sabes que el precio puede retroceder al área del cuello y después seguir subiendo. Entonces acá tienes información contradictoria. También sabes que todo esto parece más bien un micro rango, ¿ok? O una especie de triángulo si trazamos la línea inclinada. Por lo tanto, no parece
un retroceso tras la ruptura. De hecho, aquí pudo haber hecho el retroceso tras la ruptura, pero si te das cuenta la vela bajista fue muy débil. Entonces en ningún momento estamos viendo a los vendedores que pueden dominar y los compradores sí están intentando dominar. Los vendedores tratan de devolver el precio hacia abajo, pero no, pum, inmediatamente la siguiente vela sube. Tratan de dominar nuevamente y no, inmediatamente la siguiente vela sube. Entonces acá nos damos cuenta con esta vela alcista fuerte que los vendedores que estaban tratando de empujar el precio hacia abajo para que empezara una nueva tendencia bajista no pudieron dominar y terminan rindiéndose. En ese momento, después de esta vela alcista muy fuerte, ya aumenta considerablemente la probabilidad de una ruptura hacia arriba. Y también acá podemos decir nosotros, ok, el precio intentó bajar, una ruptura falsa en forma de doble suelo y es una buena oportunidad de hacer una compra. Pero imagínate que tú quieres esperar un poco más y ves aquí una vela alcista de fuerza, otra vela alcista de fuerza, la ruptura. Ahora vamos a esperar 2 o 3 velas más. Una más aquí, otra más acá, tenemos ya 2 velas alcistas, aunque no nos están mostrando demasiada fuerza. Luego la siguiente vela es bajista, como puedes ver acá tenemos una vela bajista, pero observa bien, esta vela no puede hacer un mínimo más bajo que la vela anterior. Entonces estamos viendo que los vendedores no pueden dominar e inmediatamente la siguiente vela es alcista. Por lo tanto, ahí ya tenemos 3 velas alcistas, una bajista, pero los vendedores no logran dominar, así que es válido ingresar en una compra. Se ve un poco difícil, ¿cierto? Pero pues sinceramente nadie dijo que el trading fuera fácil. Nadie te va a regalar dinero por venirte a sentar enfrente de la computadora. Tienes que pensar bastante y asumir el riesgo siempre. Por ejemplo, imagínate que te dejaste llevar por esta estrella de la tarde en el retroceso tras la ruptura y decides entrar en una venta. Colocas tu stop loss aquí arriba, finalmente ves una vela alcista muy fuerte que va directo a activar tu stop loss. En ese momento no pierdes la cabeza, no te pones a llorar, no te desesperas ni nada, simplemente mantienes la calma y dices, ok, entonces si aquí el precio no pudo seguir empujando hacia abajo, puede ser que yo me haya confundido, que el precio haya hecho cualquier cosa, ahorita de momento simplemente vamos a volver a analizar. Te das cuenta que es un doble suelo, que hay mucha fuerza alcista, una ruptura falsa, insistencia del precio en subir. Perfecto. Entonces ahora cambia tu mentalidad y te preparas para hacer una compra. Y tal vez entras por aquí arriba en una compra y logras salir con beneficios. Aunque a lo mejor no ganes demasiado dinero, pues por lo menos cubres tu pérdida. Es decir, es un día en el cual no ganaste, pero también es importante, no perdiste o perdiste muy poquito. Así que no te desanimes si caes en alguna de las trampas del mercado. Simplemente hay que mantener la mente fría. Van a haber algunas rupturas que sí van a ser válidas desde un principio. Por ejemplo, acá tenemos un área de rango. El precio rompe con una vela fuerte y la siguiente sigue siendo una vela bajista fuerte. Pero ya no tenemos acá otras 2 velas más bajistas, sino que al contrario, los compradores tratan de dominar. Mira las velas alcistas. ¿Son velas alcistas fuertes? No, ¿verdad? Tenemos acá otras 2 velas bajistas, los vendedores no pueden dominar y los compradores tratan de dominar. ¿Logran dominar? ¿Será que estas son velas alcistas fuertes? No. Si vemos atrás, esta línea amarilla que está aquí, perdón si no lo había dicho, es la EMA de 20 periodos. Como te das cuenta, el precio ha durado varias velas debajo de la EMA de 20 periodos. De hecho, pues podríamos asumir que la tendencia bajista empezó por aquí. Bueno, la cuestión es que aquí tenemos el retroceso a la EMA de 20 periodos, tenemos más velas bajistas de fuerza y las velas alcistas no nos están mostrando demasiada fuerza. Luego, ¡pum!, vela bajista fuerte. Tenemos el retroceso tras la ruptura, que te da todavía desconfianza. Pues listo, espera un poquito más. Tenemos acá nuevamente los vendedores dominando y los vendedores dominando. Entonces, definitivamente, ya cuando el precio se encuentra aquí abajo, pues tú ya tienes confirmado ruptura, retroceso tras ruptura, impulso bajista. Colocas tus stop loss aquí, ahora sí lo puedes colocar aquí en este punto, porque el precio ya está haciendo definitivamente máximos y mínimos más bajos, aquí ya está demasiado claro, y entras en una venta. Pum, 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 dejas correr el precio y sales con beneficios. Van a haber ocasiones donde va a ser más fácil analizar el mercado, como en este caso. En cambio, si te das cuenta, el ejemplo anterior era mucho más difícil. Entonces habrán días en donde salgas con beneficio mucho más fácil, y habrán días en donde vas a tener que enfrentarte a un mercado un poco complicado, pero si logras mantener la calma y gestionar bien tus operativas, vas a lograr salir con éxito o bien reducir tus pérdidas. Se me ha olvidado colocar aquí el dato, pero este es un gráfico del Ethereum en temporalidad de 1 hora. Entonces acá más o menos por acá estaría nuestra área de rango, acá pues aquí estaría un poquito más abajo, pero lo importante es la ruptura, ¿no? Tenemos aquí la ruptura con una vela bajista de fuerza, tenemos mínimos más bajos y las siguientes velas. 1, 2, 3 velas bajistas. No nos están mostrando demasiada fuerza, pero al seguir empujando hacia abajo, nos están confirmando la ruptura. ¿Por qué razón? Porque los vendedores logran dominar. Los compradores tratan de hacerlo, pero los vendedores están dominando. Otra vela bajista, otra vela bajista. Los vendedores están dominando en ese momento y es válido entrar en una venta. Incluso aunque entres aquí en la venta,
es válido. Tu stop loss lo puedes colocar aquí en la parte superior, que obviamente si el precio llegara a subir y pasa de ahí, pues tú dices, no, aquí sigue siendo un rango y es muy probable que trate de romper ahora el precio hacia arriba. Entonces tu stop loss está bien acá y entras en una operativa en venta. Y acá finalmente el precio termina empujando hacia abajo. Por lo tanto, acá ya tienes confirmado el retroceso tras la ruptura y por eso puedes entrar en venta. Van a haber ocasiones donde va a ser mucho más fácil leer y operar las rupturas de los rangos. Finalmente regresamos al Bitcoin en la temporalidad de un día. Esto de aquí parece actualmente una especie de ruptura falsa, porque tenemos la ruptura, bueno, puede ser catalogada con esta vela o con esta vela, y después de la ruptura no tenemos 2 o 3 velas alcistas, no, tenemos inmediatamente una vela doji. Tenemos debilidad, tenemos incertidumbre, no hay demasiada seguridad. Pero como nosotros sabemos, la mayoría de intentos de ruptura de un rango son falsos. Por lo menos el primero o el segundo van a ser falsos. Es mucho mejor que esperemos las confirmaciones. Acá podemos darnos cuenta que todavía no tenemos la confirmación de 2 o 3 velas alcistas después de la ruptura. No, para nada. Al contrario, tenemos una vela bajista. Por lo tanto, la segunda opción que nos queda ahora es esperar el retroceso tras la ruptura. Que el precio retroceda, que nos dé aquí una señal de compra, de preferencia una bonita señal de compra, y pues en ese caso ya tendríamos la confirmación tras la ruptura. O bien, por el contrario, por ejemplo, que tengamos velas aquí bajistas fuertes, entonces acá ya dudamos, ¿no? Si tenemos aquí velas bajistas fuertes, quiere decir que los compradores están rindiendo y que es probable que el precio trate de ir más abajo. Y recuerden que a veces simplemente son engaños tras engaños. Entonces, por ejemplo, el precio rompe aquí abajo, activa los stop loss de todos los que se quedaron atrapados en esta compra y después aquí en las siguientes velas forma, por ejemplo, un micro rango y después se dedica a subir. Eso también puede pasar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Si nos quedamos atrapados y se activó el stop loss, ¿qué hacemos? Nos ponemos a llorar, nos desesperamos, golpeamos la mesa, decimos que el trading es manipulado y que no sirve, ¿o qué? No, mantenemos la calma, esperamos nueva información, analizamos la nueva información y ejecutamos una operativa con la nueva acción del precio. Otra cosa que quería mencionar ya antes de terminar el video es que acá también tenemos un pequeño problemita y es que tenemos el 50% de este impulso bajista. ¿Cuál es el problema? Que en el 50% suelen haber vendedores, en este caso vendedores, porque es el 50% de un movimiento bajista, suelen haber vendedores que están esperando en ese nivel para ingresar con fuerza en una venta. Por ende, sí, es muchísimo mejor que esperemos la confirmación de esta ruptura para ya tener mayor probabilidad de éxito en una compra. Y recuerden, a lo mejor el precio no hace una gran tendencia alcista, a lo mejor solamente sube un poco y forma aquí un gran rango. Eso es posible, pero nosotros tenemos que adaptarnos a la información que la acción del precio nos está mostrando. Muy bien, traders, espero que esta clase les sea de utilidad para poder aprender a reconocer rupturas falsas y evitar quedarse atrapados en esas rupturas. Ya saben, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.